la bienvenida a ellos dos. Dos personas a las cuales yo aprecio mucho. Gracias. Porque con Francisco tengo muy buena relación y con Vilma ya directamente es parte del programa directamente. Lástima que se llama Fondo a la Derecha, pero bueno, Vilma, hacete cargo, ¿viste? Hacete cargo. El nombre. Claro, bueno, pero es un poco jugando con esas ideas y todo lo que queda al fondo a la derecha. Yo a la hora de elegir el nombre del programa pensé en algo que nombren en cualquier momento y que te acuerdes justamente de eso. Así que un poco juego con la cadena nacional y con las distintas voces. Y que en el baño también uno se baña, pero saca lo peor de uno. Así que es como una cosa media rara. Es graciosa, en fin. Canta y escucha música también en el baño uno. Claro, canta, sí, es verdad. Se maquilla, se peina. En fin. Cuéntenme un poco este día que va a ser un poco relacionado con la izquierda en el programa, específicamente en la radio. Después lo tenemos al Chipi, pero ahí es por un tema muy puntual y que es bastante preocupante. Efectivamente, bueno, gracias por la invitación. Un placer. Y nos parece que hoy, bueno, a las 12, en el anexo de la legislatura, se va a hacer una conferencia de prensa convocando a una movilización que se realiza el próximo jueves, pero también denunciando la situación actual de los ex choferes de la línea este que están detenidos, están con detención domiciliaria ya hoy hace 5 meses, que tienen, en realidad la fiscal Bravo tendría que dar por concluida la causa y sobreseerlos, porque en realidad las pruebas de todo este tiempo muestran que no tenían nada que ver, incluido la opinión y las declaraciones de Corbelli, del hijo de Corbelli, que además declaró que no era así como era la denuncia, que bueno, y que se da todo en el marco de un conflicto que hasta había terminado y había un acta de finalización del conflicto. Claro. Una vez finalizado, los van a buscar, se los llevan así, de una, por orden de esa fiscal, y se los llevan detenidos a la cárcel, y estuvieron en la cárcel unos días, y luego la movilización logra que consigan presión domiciliaria. Es más, uno de los chicos, durante la detención en la cárcel, tuvo un bebé. Sí, toda una situación... Sebastián. Sí, Sebastián. Que le permitieron salir, ¿no? Unos minutos. Entonces, creo que es muy injusto, que es una persecución política a los que luchan para que no luchen, en el marco de una situación gravísima que tiene el transporte en la ciudad de La Plata, que la tiene también en Berisso y Ensenada, porque los micros llegan, que de verdad creemos nosotros que es una combinación. Ahora, lo grave es que si en lugar digamos, de hacer cesar la causa, ella avanza con el juicio oral, le ha pedido 8 años de cárcel, porque los acusa de haber desinflado las gomas de un colectivo. Entonces, es grave, y yo creo que todo se explica porque la fiscal quiso quedar bien con el poder político, nunca sacó en sus cuentas de que los resultados iban a ser los que fueron, los resultados electorales, y que Cambiemos llega al final en una situación muy, muy compleja que nos pone a todos, digamos, a merced de su caída, ¿no? Entonces, por eso creemos que están todas las organizaciones sociales, los familiares de los chicos, van a estar hoy en la conferencia de prensa y seguramente en la marcha del jueves, pero nosotros queremos hacer un llamado de atención. Claro. Es decir, la fiscal Bravo tendría que estar en este momento escuchando, reflexionando y sabiendo que es una injusticia muy grande, que abarca a pibes que lo único que querían era mejorar las condiciones de trabajo, porque la gente tiene que saber que si vos trabajás 16 horas como trabajaban esos chicos, después no tenés los reflejos como tenés que tenerlos para poder conducir. Que si además los camiones, los colectivos muchas veces salen sin frenos, ese es un riesgo que paga el pasajero, también el chofer, pero el pasajero también está expuesto. Y que si ellos reclaman tener un baño en la cabecera, es porque es una necesidad básica.
¿entendés? Entonces, esas condiciones así de trabajo, repudiables absolutamente, llevaron al conflicto. Y el conflicto, que todos se acordarán que duró bastante tiempo, era justo. Y era por razones justas, y era un conflicto que no solo beneficiaba a los trabajadores, sino indirectamente a todos los usuarios. Y nosotros en ese momento del conflicto también hicimos propuestas alrededor de la salida, no solo para el conflicto, sino para el tema del transporte. Claro. El tema del transporte acá en la ciudad de La Plata y alrededores es algo que ya se conoce. Por eso, Francisco, vos que sos más platense. ¿Sos platense? Estoy asimilado, digamos. Bueno, soy cordobés de sos nacimiento. como platense. Claro. Sí. Bueno, pero que estás en la lista y demás, a eso me refería, que estás más Sí, en sí, el sí, día a día. Acá yo personal. te cruzo por la calle, no sé si día por medio, pero más o menos. Entonces, me gustaría saber cómo lo ves vos, porque se sabe la poca frecuencia que hay, la precariedad que hay, que te venden un aire acondicionado como si fuese, viste, que estuvieses en un micro de 2 pisos en Londres, viste, qué sé yo. Entonces, me gustaría saber tu opinión al respecto y que se hace enfoque en los trabajadores en vez de la empresa y todo lo que tiene que ver con el acondicionamiento de que uno, por lo menos, viaje seguro. Sí, así es como con Vilma en su momento presentamos, ella estaba por explicarlo y después lo podrá ampliar seguramente, un proyecto de ley que le llevamos a los trabajadores en conflicto y a la sociedad para una salida de fondo que pasa por la municipalización en algunos casos y la provincialización del sistema del transporte. Es decir, lo público no puede ser un negocio privado encima de una sola persona, porque Corbeli concentra el 80% de las empresas de la región, porque la 275 abarca La Plata versus Ensenada, claro, lo mismo que la 202, la 214, el 307. La este es más de la ciudad, pero igual es muy populosa. Y si te acuerdas vos o la gente que nos escucha, cuando los chicos estaban en conflicto, los choferes de la este, iban a reglamento trabajando, que es lo que dice que vos tenés que parar en las esquinas, tenés que frenar en los semáforos, tenés que acercar el colectivo a la vereda para que la gente suba con comodidad. Eran acompañados por la policía con motocicletas y policías arriba, es decir, cuidando los negocios de la empresa y no preocupándose por el usuario. Entonces, creemos que en La Plata, en particular, los barrios populosos del cordón de La Plata no pueden venir después de las 9 de la noche a disfrutar la ciudad, justamente si no tienen un vehículo, si no tienen cierto nivel social, porque después no hay colectivo para volver, es decir, después de las 10 de la noche ya está... Sí, son limitantes. Por eso, entonces no se puede disfrutar la propia ciudad, los platenses, ¿se entiende? Es decir, es una ciudad para pocos, como lamentablemente está, y eso no se ha modificado, porque está puesto el servicio de transporte al servicio de la ganancia empresaria y los horarios, la frecuencia, las paradas de colectivo no son discutidas con la sociedad. Entonces, Vilma lo podrá explicar seguro, creemos que hay que hacer funcionar el transporte bajo una comisión electa democráticamente por trabajadores y usuarios. Hay una salvación que yo quiero hacer, Sí. porque sí es cierto que en los últimos meses se aprobó en el Consejo Deliberante, creo que por unanimidad, el hecho de que a la noche, si llueve y demás, si se puede parar en cada esquina y te pueden dejar en cada esquina. Entonces, yo creo que dentro de todo está esa salvedad que creo que dentro de estas cosas es buena, sobre todo si no estás en el centro, pero si vivís inclusive en el cordón o acá en la ciudad, el hecho de que te dejen una cuadra más o una cuadra menos termina modificándote, sobre todo siendo mujer o inclusive siendo hombre. Me pasa con familiares que avísame, el famoso mensaje avísame cuando llegás, o vos bajándote del micro, caminando 1 cuadra, 2 cuadras, 4 cuadras. Cada cuadra es el corazón que te late porque no sabes qué es lo que te va a pasar, ¿no? Pero sí, y además bueno, modificaron los recorridos. Ellos en realidad se quedaron con los recorridos que les dan más ganancia. Entonces, sí, es un tema, porque los barrios populares... De 13 a 7 no tenés un micro que te deje, tenés que irte hasta 32 para que te dejen ahí. O sea, y ya lo terminás caminando porque te sale más caro el boleto de caminar 5 Claro, cuadras. pero en los barrios populares es mucho más grave. ¿me No, pero olvídate. Porque entonces la frecuencia. salida... Claro, una Sí. cosa es la frecuencia y la otra cosa es... ellos privilegian los sectores que tienen mayor cantidad de pasajeros, que son más accesibles, que tienen mejores condiciones para sostener a los micros, y a nosotros nos parece que no puede ser así, que es un servicio humano, un derecho humano básico el transporte.
Claro. ¿Entendés? Entonces, eso tiene que estar al servicio efectivamente de todas las personas de la ciudad y no de la ganancia empresaria. Entonces, por eso es tan grave que estos compañeros que están detenidos en su domicilio ahora paguen con 8 años de cárcel si es que avanzan en el juicio y no retroceden, que es lo que sería de verdad justicia, porque reclamaban todo esto, ¿entendés? Reclamaban por ellos, pero reclamaban por los pasajeros, porque de verdad, cuando ellos se guardan los micros, porque a veces por los subsidios que les pagan les conviene más no sacarlo al micro, ¿entendés? Y dejarlo guardado, que sacarlo y pagarle al chofer y pagar el arreglo del desgaste, etcétera. Entonces, eso reduce la frecuencia y ¿a quién reclama la gente? Al chofer, que es el que está ahí y pone la cara. Y en realidad es una decisión política del empresario. Entonces, todas esas contradicciones hace que la gente le dé mucha bronca el tema de no me deja donde me tiene que dejar, él tiene que hacer el recorrido a determinada velocidad y con determinado horario de llegada y de salida. Bueno, por eso tendría que ser estatal, provincial o municipal, tendría que estar controlado por los usuarios. Entonces así todo el mundo sabría por qué no hay frecuencia la que tiene que haber, por qué no llegaron, por qué lo hacen correr al colectivo para que llegue. Todas esas condiciones que son condiciones de trabajo. Y entonces, si tuviera control de los trabajadores y de los usuarios, rápidamente se mejoraría el servicio. No sería una situación de privilegio, porque vos vivís en determinados barrios de La Plata o de Berisso y Ensenada, y para llegar al colectivo, por los recorridos que tienen, te tenés que hacer a cualquier hora de la madrugada, por si tenés trabajo, tenés que hacer un montón de calles caminando para llegar al recorrido del colectivo. Entonces, es eso lo que no va. Y a nosotros nos parece que es muy importante que se avance en las dos cosas, que se avance en la libertad, el desprocesamiento y la libertad de los choferes, pero también que se avance en la... termina con la precarización. Sí, o en la estatización, o quién controla. En ese sentido, chicos, yo me pongo un poco en abogado del diablo, porque estoy de acuerdo quizás con una estatización para el hecho del control y demás. Los negocios sabemos que están en en todos lados. Y el que esté en el poder, sea el que sea, es muy probable que haga negocios con esa estatización. Entonces yo creo que es más importante la no precarización y mejorar ese servicio que tanto eso, porque tanta estatización, ¿cómo haces con esa misma plata que te entra? Porque tenés que subir los impuestos, tenés que subir algo para que se siga abarcando eso. ¿Cómo haces para... Mirá, hacerte cargo de tanto gasto y tantas cosas? Si París y Barcelona son dos ejemplos, son estatales. Los colectivos no y los subtes. Mirá. Es más, tienen un recorrido que vos te bajás, venís en el tren, que también hay tren y es estatal. Pero Stop Barcelona, viajar en tren. Claro. No, bajás en el tren que hace el recorrido, bárbaro. el tren que hace el recorrido corto, no el tren rápido, ese que viaja por Europa. Entonces, llegás y el tren te baja al subte. Sí. Tomás el subte, salís y después tomás colectivo. Y todo vale lo mismo y en el recorrido una determinada cantidad de tiempo. Y es estatal. Y funciona, pero como un reloj. Todo. Lo de Barcelona, lo de París. ¿Por qué no le preguntan, ya que van tanto, por qué no le preguntan cómo es? ¿Cómo hacen para que les dé ganancia? Y si no les da ganancia, es una inversión el transporte. Porque es como que te tenga que dar ganancia a la salud pública. Sí. ¿Entendés? Y entonces, no. Tiene que ser estatal, porque es una necesidad básica de todos nosotros, que tiene que... Porque cuando vos más te demorás en transporte, más vida perdés para estar con tu familia, para llegar a tiempo en el trabajo. Cuando llevas a los nenes al colegio y al mismo tiempo eso te demora en el trabajo y a veces te genera complicaciones, o el hecho de ir y volver, por ejemplo, el hecho de, no sé, pagar... ponele, 10 pesos está el pasaje de micro, por decir un número, ¿no? Entonces vos dejas a los pibes del colegio, después tenés que volver a tu casa. Bueno, pongo un número para ser más redondo, ¿no? Pero a lo que voy es 25. Tenés 50 pesos por día por llevar a los pibes al colegio, ir a buscarlos, o al mismo tiempo para ir a buscarlos después y para traerlos. O si en el medio se te enfermó alguno y tenés 4 pibes, también ahí ya se te va a 75. Con 10 era más fácil. Lo que vos pedís de que no haya precarización es imposible si sigue siendo privado. Porque todo el secreto de la ganancia de Corbelli, encima Corbelli tiene la gran mayoría y está
en íntimas relaciones con los intendentes de turno, ahora con Garro, con la gobernadora Vidal, con el que esté y seguramente Sí, con el todos. que venga. ¿Por qué? Porque es el tipo que maneja todo el transporte, entonces debe chantajear, hacer como hacen todas las patronales del transporte, que son muy negreras y que la UTA las deja correr. Total. Que ese es el otro problema, ¿me entendés? Porque nadie defiende a los choferes de esas patronales que son monopólicas o que cuando quieren, como le hacen a la línea 60, cuando quieren cambiar de marca de colectivo y los otros la presionan, entonces le dan y despiden y provocan y todo para generar una situación, después cambiar de línea. Yo creo que ¿Quién sí. paga eso? Yo creo que están atados un poco a esa monopolización que Bueno, entonces se si hizo. vos Entonces eso es mismo, ponerte los por pantalones y supuesto decir, que bueno, se si acabó. vos eso lo haces con control social, porque si no los usan para robar, es cierto. Vos podés poner los estatales sin ningún control y hasta el intendente de turno que esté en ese momento los puede usar para robar. ¿Por qué? Porque recupera los subsidios que le da a las patronales, con esa plata los hace andar, porque yo te aseguro que los subsidios que les dan a un colectivo les permite ganar por encima del pasaje y del chofer. Claro. Entonces no es joda la Entonces del lo que pagás y subsidio. demás termina siendo ganancia y Entonces, y Sí, demás. yo sí me permití una cosa muy breve. Vos decías recién cómo resolver problemas como que te dejen en la parada cuando llueve. Nosotros, vos sabés que tenemos un movimiento social, que es el movimiento MST Teresa Vive. Le propusimos en el barrio de Los Porteños, en Las Banderitas, en la zona norte, donde hay zona agroproductiva, y también en Los Hornos, que los proyectos de trabajo que nos dieran los materiales para hacer las garitas de paradas de colectivo, porque no hay en muchos lugares. Bueno, y se negaron, es decir, el gobierno, el anterior y es decir, para mejorar incluso la situación de los pasajeros, que vos decís no tienen ni siquiera una garita para esperar o para bajarse, que ahí pueda venir alguien a buscarlo. Digo, son ejemplos concretos donde la ciudadanía quiere mejorar su situación de vida. Por eso, por ejemplo, hicimos veredas en algunos barrios, que no sería la función que deberían cumplir las cooperativas, pero bueno, Coincido. para intentar dar solución. Yo nomás un plano nacional. ¿Cómo ven la situación? Qué pregunta, ¿no? Pero sobre todo el hecho de esta última medida que se tomó respecto al cepo, ¿lo ven bien, lo ven mal? Porque es un cepo como medio contradictorio, porque yo ayer decía, sí, cepo lo comparo con el cepo del kirchnerismo, que no podías comprar ni $1. Tenías, en ese momento salía 14, tenías 14 pesos y ibas y te comprabas $1 más o menos. Ahora es como que el cepo es hasta relativo, pues es un cepo para personas que tienen $500,000 de pesos para comprarse $10.000, ¿no? Pero más allá de eso, ¿cómo ven esa situación? La verdad que nosotros no creemos que ninguna de esas medidas resuelve nada para la gente. La ¿No? verdad, no, para nada. Y siempre están al borde del estallido. Y están al borde de la hiperinflación y están al borde de todos Pero los es un males. poco para controlar que no se siga escapando los precios. Controlan, en no aumento terminan y controlando, demás. porque es una crisis de deuda lo que está pasando. Ese es el problema. Entonces, que si te mandan los 5.400 que después vamos a pagar, que si no te los mandan, y entonces si no te lo... Todo así, vuelven loca a la gente, y la verdad que lo que habría que hacer es discutir la deuda. ¿Por qué tenemos que pagar esa deuda que nosotros, a nadie nos preguntó, nadie nos hizo participar? Se paga, pero se paga no solo con lo que se gira periódicamente, sino quitándonos derechos, porque ponen el fondo, en este caso pone condicionamientos que son reforma jubilatoria, otra vuelta a reforma jubilatoria, reforma laboral, entonces reforma laboral, entonces es muy, muy complicado. Y no tiene ninguna garantía. Vos haces un esfuerzo terrible, la gente crece la cantidad, porque la inflación, el dólar crece, ahora ya hay dólar paralelo. Entonces crece. ¿A qué precio ponen los productos de la canasta? Del dólar paralelo. Entonces, ¿quién controla? Nadie. ¿Y quién lo paga? Todos nosotros. Y entonces crece el hambre, crece la pobreza, ya estamos en el 40% y dicen algunos que el 50% de pobreza. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Al servicio de quién nosotros hacemos el sacrificio de ser pobres y de que haya pibes que se mueran de hambre? ¿Al Coincido. servicio de las corporaciones internacionales que encima se dan Pero el de las lujo de empresas venir? también, Bueno, de las Vilma, empresas. pero porque imagínate esta quita del IVA, ¿no? Yo comparaba el precio de la leche antes del IVA y después del IVA y sigue estando en el mismo precio, pero eso es porque el gobierno quitó el IVA y eso sigue complicando, porque después esa plata que no entra al Estado no puede repartirse en otras cosas, Por eso, pero el empresario sigue pero teniendo el mismo nosotros precio porque se lo quedan opinamos ellos. Claro. Que si queremos que la gente no pague este proceso inflacionario que es brutal, porque los productos hay que ir al súper, no se puede pagar nada. No, es una locura, terrible, es no una hay locura. precios.
cuidados, ni descuidados, ni nada, y hay productos que ya no están en la góndola. No nos engañemos. Y los supermercadistas y los formadores de precios están de fiesta. Y las patronales que producen ni toneladas de guita de ganancia, ¿me entendés? Entonces, ¿quiénes pagamos todo? Los trabajadores, los sectores populares, los sectores medios. Entonces, y por supuesto los sectores sociales más postergados, porque, perdóname, la asignación universal por hijo, para después de la movida del dólar a 60, por poner ya está en 63 en el paralelo de hoy. Entonces, esa movida desvaloriza de una manera el sueldo y las asignaciones familiares y los planes sociales y la jubilación, que encima nos toman el pelo. Acaban de decir que a los jubilados le van a dar 900 pesos, ¿entendés? Por 2 meses. Entonces, y al fondo le dan todo, y a las grandes... Vidal aumentó la jubilación mínima. No, al final él estaba en 7.000 a 10.000. 10.000 pesos, por eso está por debajo incluso de la mínima nacional. Un 40, sí, un 40%. Por eso, entonces, y se mueren los jubilados porque no pueden pagar los medicamentos. Entonces, se justifica que nosotros, para que esa guita de la deuda se use para fugar capitales, que es lo que hacen tranquilamente todos los que vienen a traer guita acá para fugarla, se hace en la América, la Argentina, o sea, no, más que la América, como decíamos en otra época, y se van afuera de los 44.000 que usaron del Bueno, pero esas préstamo. medidas de alguna manera están hechas para que no haya tanta fuga, o para que esas personas que en realidad te mueven el parámetro del dólar tengan por lo menos un límite. Es un muy limitado control de cambio, porque ellos ahora están obligando, dicen, que le dieron 10 años a los exportadores que tienen retenida la cosecha, casi récord, la mitad de la cosecha la tienen retenida, son 9.000 millones de dólares. Le dice que lo liquiden en 30 a 60 días. Lo van a hacer. Nosotros entendemos que está la ley de abastecimiento. Esa ley es muy progresiva, que la apliquen, es decir, permitiría que el gobierno entre a cualquier empresa, cualquier multinacional, cualquier comercio que formador de precio, le incaute las cosas, abra los libros, diga a ver qué precio tiene, qué precio no tiene, qué acaparación hace, y pueda vender lo que tiene si hay acaparamiento, pueda controlar los precios efectivamente. Para eso hace falta participación social, como decía Vilma hace un rato. Entonces, el dólar, creemos que hay que nacionalizar la banca para evitar que se siga fugando. Es decir, tendría que haber un cierto control de la exportación. Nosotros creemos que hay que nacionalizar la exportación de granos y de productos, porque si no, los grandes cerealeros hacen este negocio que te estoy diciendo, que son los mismos 10 años que Cambiemos la habilitó. Nada más que ahora, desesperado, para no irse escandalosamente, trata de decir, bueno, muchachos, pongan algo de plata. Entonces, son parciales. Si querés controlar el dólar, tiene que haber una nacionalización de la banca, tiene que terminarse la banca privada, porque vos querés pedir un crédito o lo pones en un plazo fijo, te dan ¿cuánto? 40%, 45%. A los bancos le dan hasta el 80%. Entonces ganan el 40% solo con prestarte la plata. Tiene que terminar. Coincido con eso, pero al mismo tiempo me pongo a analizar una última cosa, ya para ir cerrando, pero con esta medida, ¿piensan que Macri pensó más en la gobernabilidad que en las elecciones? Porque era algo que había dicho, sepo no. Nosotros puso más el rol, le pesó más el presidente que el candidato, que yo creo que después de las PASO le pesaba más el candidato que el presidente. Es como que esta jugada de la Cunza es como que está haciendo que por lo menos reaccione. Sí, dicen que además la hicieron al revés, porque hicieron al revés. Primero dijeron no vamos a pagar la deuda, o sea, nosotros que decimos que no hay que pagarla, en serio, pero hay que invertir esa guita que no se paga en viviendas, en planes de viviendas populares que permitan tener vivienda y trabajo, porque la construcción es la que más trabajo da. ¿Entendés? Porque movilizás como 7 u 8 rubros de la industria, ¿entendés? Cuando haces casas. No, piden que se corra, que eso significa nuevas tarifas, todo. Después se dieron cuenta que eso no paraba nada, entonces después pusieron el cepo, lo que tendría que haber sido para la forma de moverse de todos ellos al revés. Entonces, ¿qué dicen que Macri no quería? Porque eso había hecho Cristina, el cepo, entonces no quería. Es que fue una promesa de campaña, va a haber cepo. Entonces, sí, por eso, ¿te imaginas? Por eso nosotros opinamos. Por eso yo creo que justamente lo quería. Claro, pero no cumplió ninguna y nos hundió. Y ahora nos va a terminar de hundir, esa es nuestra opinión, nos va a terminar de hundir de acá a octubre y a diciembre. Piense la gente que nos está escuchando, pensá, si en estos 3 semanas estamos en el fondo del mar, calculá 3 meses y medio más de Macri en el gobierno. Nosotros creemos que el país está mal, está hundido, que no tiene salida, porque se debe el 97% del Producto Bruto. O sea, todo lo que se produce en el país
O sea, no tenemos salida, como hay que rediscutirlo sobre otras bases, no sobre estas que hacen que todo esté al servicio de los grandes grupos económicos, de la minera, de la cerealera, porque lo otro que habría que hacer es nacionalizar el comercio exterior. ¿Por qué siguen sacando la cerealera? Retienen las cosechas, pero sacan y exportan lo que venden a precio dólar, y entonces nosotros pagamos para adentro lo que nos dejan de miseria de maíz, de trigo, pagamos el pan a 130 pesos. Entonces la harina va. Entonces no se puede nada. Así no se puede más. Habría que adelantar las elecciones a diputados para una asamblea constituyente y rediscutir el país. Y ahí ver cómo hacemos. Y qué pagamos, qué no pagamos, pero no nos consultan y nos hacen pagar. Y se paga con la educación, se paga con el hambre, se paga con la salud, porque para poder pagar se reducen todos los presupuestos, todos. Entonces que nadie nos diga, porque también nos está diciendo Alberto Fernández que va a venir a abrir la fuente de trabajo, que va a defender la salud, que va a defender, bueno, la educación. Bueno, no. Si se paga la deuda, le quiero decir a la gente que quede grabado. No hay posibilidades de defender la salud, ni la educación, ni de generar trabajo genuino, que es lo que pedimos todos. Porque ya, ¿dónde van los 200 y pico mil despedidos del último año? A ningún lado, porque además muchos es gente que ya tiene muchos años de trabajo. Y no hay para los jóvenes, a los cuales les dan los globos, los Rappi como gran salida, ¿entendés? Menos para esa gente. Entonces estamos mal. De verdad. Entonces hay que rediscutir todo. No puede ser que siga Macri alegremente equivocándose y haciendo experiencia y experimento con nosotros. Porque el problema del dólar, nosotros podemos no haber visto nunca un dólar, pero el dólar se traslada a los precios. Y ahora la nafta, que la van a aumentar otra vez, economía dolarizada, que la van a aumentar otra vez, se traslada al transporte que traslada la mercadería, entonces se traslada a los precios. Entonces es impagable todo. Entonces díganle la verdad a la gente, ¿me entendés? La verdad es que no habría que pagar esa deuda. Como mínimo, habría que decirle por 5 años no te la pago, y mientras tanto reactivamos todo y después discutimos, porque hay que investigarla. Acá hay una resolución del juez Ballestero por una investigación que hizo Olmos, que dice que la deuda está llena de ilícitos, que es un choreo, como diría la gente. Y entonces tendríamos que ver, a ver cuántas veces la pagamos, a ver qué. Y mientras tanto se suspende el pago. Y entonces la investigamos. No, pero eso es soberanía, ¿me entendés? Eso es un default soberano, no un default que te viene. Cada semana hay un default nuevo. Y va a haber más. ¿La solución es Alberto Fernández? Porque todo está tan polarizado, hiperpolarizado, que uno no encuentra... Bueno, lo hablábamos fuera del aire con el tema municipal, dólar 60 ¿no? pesos estaba bien, fíjate lo que significó para la Sí, sociedad. y después se contradijo, pero después al mismo tiempo criticó a un Bolsonaro, Bolsonaro amenazó con irse del Mercosur. No se contradijo, discúlpame. Yo escribí una nota justamente sobre la provincia de Buenos Aires, sobre las propuestas del kirchnerismo como alternativa, y Fernández ya decía hace un mes y medio atrás que el dólar tendría que estar a 56 pesos. Y estuvo a 56, 57 pesos. Y después cuando fue a 60 dijo que está bien. ¿Está bien para quién? Para las exportadoras, para los banqueros, para los terratenientes, pero no para el que nos está escuchando. Entonces, están no cogobernando, pero sí avalando las medidas de ajuste, porque esperan que Macri haga todo el trabajo sucio para recibir el gobierno lo mejor posible, para no tener que hacerlo ellos directamente. Les voy a tirar un dato para que se queden enojados. Y para que sigan y que toda esa energía después la transmitan en la conferencia de prensa. Después de juntarse con el FMI, hicieron un comunicado, todo el Frente de Todos. Adivinen con quién charlaron antes de hacer ese comunicado. Supongo. Estuvieron de acuerdo para hacer ese hoy salió, hoy lo dijo. Pero además ahí la reconoce Fernández que la mayoría de la plata que entró se fugó. Pero a su vez dice, es una deuda legítima porque la contrajo un gobierno democráticamente electo en los últimos 2 años. Pero si se fugó, ¿por qué la vas a pagar? Esa es la disyuntiva que bien explicó. Son lo mismo, Fernández. entonces se quejan de una cosa, pero también al mismo tiempo lo que viene No lo son otro. necesariamente lo mismo, pero son grados distintos de gerenciar el capitalismo. Es un capitalismo semicolonial dependiente. Entonces, si no tomamos medidas para independizar el país, que ni siquiera son las medidas socialistas de fondo que planteamos, sino transicionales, que en otra época de la Argentina se pudieron implementar. Se lograron conquistas importantes. Lo que ha hecho el kirchnerismo no tiene nada que ver con las conquistas que se le arrancaron al gobierno de Perón. Entonces, estamos lejos de eso. Una cosa es kirchnerismo, otra cosa es el peronismo. El tema es que te tratan de vender el peronismo cuando en realidad Por es eso kirchnerismo. nosotros somos del Frente de Izquierda Unidad y vamos a seguir dando la pelea en la calle porque la CGT está borrada. La CGT es parte del pacto de gobernabilidad y dice que tienen la preocupación de que les digan golpistas. Yo desde ya les chicos, digo, los gremios no se se juntaron preocupen con ellos, porque ya les decimos traidores.
Y yo no sé qué es peor. Si vos representás a los trabajadores y los trabajadores te dicen traidor, creo que tiene otro nivel. Entonces, basta de dejar solo a los trabajadores que despiden para que corten el puente Pueyrredón, mañana corten la 9 de julio. Chubut está prendida a fuego, prendida a fuego. ¿Dónde está la CGT? Ese es el problema que tenemos, ¿me entendés? Que todos pactan y pagamos nosotros, y pagamos los trabajadores, y los sectores populares, todos pagamos. Chicos, no hay que seguir pagando la fiesta. La última pregunta. La famosa foto de todos los referentes gremiales junto con Cristina, con Alberto y demás, ¿es la gran foto de la traición, de que están transando con el poder? No, sí, está claro. En el caso, por ejemplo, de la línea para retomar, y porque el jueves invitamos a los que nos escuchen a las 11:30 frente a la legislatura, la UTA, no solo la policía puso un destacamento dentro de la línea después que se cerró el conflicto, sino que la UTA también se afincó ahí para apretar a los trabajadores, para depurar, para obligar a renunciar y a negociar con la patronal, y se terminaron yendo 60 trabajadores. Esa foto. Por eso iba. Esa foto es con esa gente, digamos, lamentablemente, con los Moyano, Hugo Yasky de la CTA, que no está haciendo absolutamente nada, porque dicen que tenemos que votar bien, esperando a octubre, como bien dice Vilma, no podemos llegar a fin de mes, quieren que lleguemos a octubre y diciembre, porque este gobierno, entonces, si este gobierno sigue, cada vez peor. Por eso hay que adelantar las elecciones, pero no a cambiar de figura, sino a una asamblea constituyente para decidir todo en el país. Que los gremios incluso también, ¿qué hacemos con los sindicatos? Porque la verdad que hay que terminar con la burocracia sindical, y para eso estamos con el plenario del sindicalismo combativo haciendo las medidas intentando hacer las medidas que la CGT y lamentablemente la CTA no están convocando. Yo digo siempre, no quiero verlo a Baradel haciéndole un paro a Axel Kicillof en el caso que gane, ¿no? Porque si se sacaron la fotito. Pero que llamen con ATE el día 10 de mayo. Ya es tarde el día 10 de septiembre. Están convocando un paro nacional los estatales para el 10 de septiembre. ¿Qué hace Baradel y la CETERA? Como decía bien Vilma, Chubut hace 50 días que está en conflicto tremendo, están esperando un muerto, como dijo el ministro de Educación. Nosotros creemos que tienen que convocar ya. ¿No son los mismos acaso los docentes de Chubut o de Salta que los de Capital Federal? Cuando la CETERA fue reprimida en Capital Federal llamaron un paro. Acá no están haciendo nada. Están reunidos con el poder que piensan que va a... Por eso nosotros queremos fortalecer el FIT Unidad, y creemos que es una herramienta política para organizarse, para discutir medidas de fondo, para conocer a fondo todo el tema de cómo es lo de la deuda, cómo es, cuáles son las trampas, cuáles son los versos que nos meten para decirnos no, hay que pagarla porque si no nos van a embargar. Como el otro día me dice Mirta Tundis en la tele, no, que nos van a embargar. ¿Qué nos van a embargar? Y la fragata Sarmiento, y que se la queden. ¿Qué problema tenés con la fragata Sarmiento? Creo que ya no nos pueden embargar nada, y que el problema que tienen es de ellos, porque ellos tienen acá bancos, tienen acá tierras y tienen acá empresas, y si nosotros suspendemos el pago y ellos nos embargan, bueno, nos quedaremos la fragata Sarmiento. Claro. Gracias, chicos. No, a ustedes. Gracias.